consiste básicamente? Si ustedes ven ahí, es un horno. En ese horno se llevan las pastillas a una temperatura entre 600 y 700 grados y luego durante un minuto, 1.5 minutos le aplicamos una tonelada de presión. ¿Qué efecto produce sobre la pastilla? Básicamente este material, tanto la pastilla, de España o de Brasil, Ahí sí. se somete a ese proceso y lo que hace es eliminar los gases que están densos en la mezcla del material de fricción. Eso hace que la pastilla aún tenga una preventa ¿Y mayor. cómo salgo de aquí? O sea, me toca estar en la capacitación. Es decir, que es aún más eficiente que una pastilla convencional. Eso es básicamente el proceso de prequemado. En ese horno está a esa temperatura, 600-700 grados, y al final, por ejemplo, la presión. Estas son las diferentes láminas Sí, me meto acá. o láminas antirruido que utilizamos en nuestro producto. ¿Deja de grabar? Hoy finalmente la que estamos ¿Sí? utilizando y la que ya prácticamente está establecida es la lámina antirruido metalizada, como la que ustedes están viendo acá, de color rojo. Ya les mencioné, el rojo es para las pastillas cerámicas y que tienen también el compuesto de TEC. Este compuesto que dice acá, de TEC, es básicamente las que reducen hasta un 45% los niveles de polvo. ¿Sí? Esto es básicamente un poco de deterioro, esto es básicamente lo que les mencionaba ahorita del DTEC, reduce hasta un 45% los niveles de polvo, producto de la fricción entre la pastilla y el disco. Acá tenemos básicamente unas mejoras con ese producto, con ese proceso, con el COTEC, el prequemado de scorching. Eso se calcula básicamente en una medida que está dada en Muse. Eso nos hace que nuestra pastilla aumente su eficiencia hasta un 30% más durante las primeras frenadas, como les mencionaba, es el punto más crítico. De ahí en adelante desaparece el COTEC, porque es superficial, y entra el compuesto del material de la pastilla. ¿Ya llegó el señor? Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Cómo funciona ese COTEC? Cuando es una pastilla española aumentada. Ese material particulado, desde la imagen del costado derecho, a través del ranurado, o ese grande que lleva el disco, se va metiendo y lo que hace es que la pastilla genere mejor eficiencia porque está toda el área de contacto generando fricción y eso hace que la pastilla sea eficiente, genere mayor eficiencia durante las primeras frenadas, que es el punto más crítico cuando hacemos la sustitución de las pastillas de freno. Hoy en día todos los vehículos tienden a tener sistemas de ayudas al freno. En esos sistemas tenemos el ABS, el EBS y otros sistemas adicionales. Y esos sistemas adicionales hacen que las pastillas mejoren su eficiencia. No las pastillas ayudan a mejorar la eficiencia con esta serie de ayudas que tiene el sistema de frenos. Entonces, nuestras pastillas TRW mejoran la eficiencia en frenada, es decir, reducen la distancia al momento de frenar. ¿Cuánto pueden llegar a reducir esa frenada? Hasta de 5 a 7 metros básicamente es lo que se mejora. Entonces eso es importante tenerlo allí presente. Una diferencia con una pastilla que no tiene el proceso, yo lo puedo hacer acá básicamente con nuestras dos pastillas. La de Brasil no le aplicamos el revestimiento en silicato versus la pastilla de España o México que sí aplicamos el revestimiento en silicato. También podría venir una pregunta, entonces la pastilla de Brasil es mala. No, es una pastilla muy buena que está certificada, que tiene todos los procesos de fabricación que rigen la norma internacional, la ISO, la norma ISO, más el proceso de certificación en Colombia. Entonces los dos productos son de muy buena calidad, pero cada una está destinada para diferentes sectores del mercado. Entonces, importante eso tenerlo presente. La pastilla de TEC, que es básicamente esta que ustedes están viendo acá, de color rojo, sumado a esa tiene una flecha. Esa flecha es la dirección de la rotación de la llanta, que tiene, es decir, sentido de rotación, para que no se vaya a instalar de una forma irregular. Acá vemos básicamente la norma en cuanto a tema normativo relacionado a la información que está acá en la pastilla. Si vemos acá esto que les señalizo, y luego les voy a señalizar lo mismo, pero en esta otra pastilla.
¿Qué significa eso? Desde el año 2014 hay una norma que fue implementada en los Estados Unidos y hoy en día se ha hecho masiva y consiste básicamente que a partir del año 2014 los niveles de varios compuestos que se utilizan en los materiales de fricción como el cadmio, el cromo, el mercurio y las fibras, las vestiformes que se utilizaban debían tener un porcentaje inferior a los 0.1. Eso en el año 2014. En el año 2021 ya ese nivel de porcentaje en el cobre, que es un material supremamente problemático para las fuentes acuíferas, porque envenena el agua, tiene que ser inferior a los 0.5. Por eso ese trébol tiene solo 2 hojitas en negrita. Y para el año 2025, es decir, el año en que nos encontramos ahora, los porcentajes de cobre deben ser inferiores a los 0.5 en nivel de cobre. Entonces, esto ha tomado supremamente alta relevancia en los materiales de fricción. Obviamente, los productos, ya sea de un lado o del otro, con la ¿qué estabas haciendo? para que lo tengan también muy presente. ¿Era que eso sí estaba grabando? Estas son parte de las pruebas dinamométricas que se hacen ¿Ahorita? en laboratorio antes de sacar nuestros productos al proceso de comercialización, antes de entregarlo a nuestras fábricas como equipo original. Se hacen pruebas dinamométricas donde se determinan las temperaturas, el comportamiento del material de fricción, el comportamiento del disco, el comportamiento del líquido, comportamiento de la mordaza, de los cauchos, de los cilindros. Todo esto se evalúa durante las pruebas dinamométricas para ver el comportamiento de los materiales. Por eso cuando nosotros entregamos un producto al mercado, ya sabemos que funciona correctamente, siempre y cuando se hagan los diferentes procesos de mantenimiento adecuados. Y ahí, mientras que pasa el video, les voy mencionando que cuando cambiemos pastillas, revisemos el estado de los discos, si se pueden rectificar, si no se pueden rectificar porque están fuera de las especificaciones, si se cambió el líquido o no se cambió el líquido de freno, si había contaminación en los pasadores de la mordaza, si había fuga de líquido a través de los sellos de los cilindros. Cada componente de estos hace que una pastilla funcione adecuadamente y correctamente. ¿Por qué? Porque hace parte de un sistema. Y cambié la descripción, pero yo no un le elemento tomé puede foto llegar a a alterar esto. la durabilidad de una pastilla o de un disco o del mismo líquido de freno. Entonces, las personas, en muchos casos, tienen carros automáticos, dicen que el freno, siempre manejan su vehículo en la misma condición en drive, pero resulta que al trabajarlo en ese cambio, esa posición, hay dos condiciones. La primera es que el carro siempre vamos a generarle mayor carga al sistema de freno. Y segundo, mejoramos el consumo de combustible. En vez de ahorrar, aumentamos el consumo de combustible cuando manejamos en posición drive. Entonces hay varias condiciones especiales que se deben revisar y de recomendar a nuestros clientes. Podemos colocar una pastilla nuestra, premium, de alta calidad, pero si no se hacen los procesos de mantenimiento, si no sabemos manejar el carro adecuadamente, pues podemos alterar el comportamiento y la durabilidad para tenerlo presente. Las pruebas que se hacen no solo son en laboratorio, estas pruebas, esas imágenes que ustedes están viendo, son reales, son unas pruebas que hoy en día son exigidas por los fabricantes de vehículos. Se llama la prueba de descenso alpino y básicamente consiste en hacer un recorrido de 16 kilómetros en 2 velocidades. Una primera velocidad a entre 60 y 80 kilómetros y al final de ese recorrido tenemos aproximadamente una temperatura de 600 grados. Repetimos esa prueba pero a una velocidad mayor, esta semana, porque la otra semana toca actualizar. Y al finalizar la prueba tenemos una temperatura de 800 grados. Y el vehículo debe funcionar, sumado a otras pruebas adicionales que se hacen, pruebas que se hacen en terreno, en circuitos, en lluvia, y la prueba de descenso alpino que era la que les mencionaba. Al igual que se hacen pruebas para poder determinar, cómo lo hicimos en la prueba dinamométrica, cómo es el comportamiento en calle, la vida de la pastilla, rendimiento en frenada, los niveles de ruido, que son los NVH, y el proceso de gas. Para allá. El miércoles Se hacen está bien, aquí vamos a encontrar la pastilla mañana montar la mercancía. Electric Blue, que básicamente van a tener ustedes la terminación BTE. Para que SBTE, que es una pastilla Electric Blue, sumado a la franja
azul que tiene el No, impacto. hoy hay que Es dejar una esa pastilla pared también que sí o nosotros sí, manejamos porque para mañana ciertas aplicaciones. Ese mundo mañana es pequeño, me toca solo hay ir a 21 Estados referencias yo que ese cubren luego básicamente 25 aplicaciones de vehículos eléctricos que digamos que son hoy los que ingresé están allí en en esa su pantalla. mierda Entonces eso es Tengo importante listados de también Excel tenerlo que presente. necesitas hacerlo otra vez. En las sí. pastillas eléctricas, los accesorios tienen un recubrimiento en PTFE o en caucho. ¿Para qué? Para reducir los niveles de fricción entre metales. Porque si la pastilla es para un vehículo eléctrico que no nos genera ruido, pues la pastilla no nos puede dar niveles de ruido. Entonces, por eso, los accesorios tienen ese tipo de recubrimiento. Con la línea de accesorios que también les mencioné al inicio, la pastilla que proviene de España, México, trae los accesorios necesarios para la instalación. La pastilla de Brasil no trae la línea de accesorios, eso también es supremamente importante. Pero también hay un factor diferenciador de precio. La pastilla brasilera, tengo entendido, Andrea me corrige, es un poco más económico que la pastilla mexicana o española. Que pueden generar ruidos, que es digamos que la mayor inquietud cuando instalamos las pastillas. Cuando hablamos de ruidos en bajas frecuencias, vibraciones, se manejan en decibeles. Esos decibeles arrancan desde los 10 hasta los 16.000 Hz. Cuando tenemos vibración o algún tipo de crujido, eso normalmente se maneja desde los 10 hasta los 1000 Hz y básicamente son generados por los componentes más grandes, el disco, el caliper, la placa posterior. Si hay chillido, normalmente la frecuencia se maneja desde los 1000 Hz hasta los 16.000, puede ser una frecuencia baja o alta y se da básicamente o normalmente en los componentes más pequeños, que son los chim o los chaflanes. En el tema del mantenimiento, es supremamente importante el mantenimiento a la mordaza, a los pasadores. ¿Por qué? Porque este es el movimiento que va a tener que hacer los componentes cuando el vehículo está rodando o está circulando. Entonces todo esto se está moviendo. Si estos pasadores están pegados, oxidados, contaminados, pues la pastilla queda pegada y al estar pegada continuamente me va a dar chillido, se va a gastar irregularmente y nos va a generar molestias que normalmente la gente relaciona con una falla del producto. Nuestro producto, como les mencionaba, está certificado, tiene obviamente, contamos con el catálogo online, que lamentablemente no me deja proyectarlo para hacer algún ejercicio. Ya miramos a ver cuándo tenemos el espacio para hacerlo. Lo importante de esto es que la pastilla tiene un código, tiene una aplicación. Esa aplicación debe respetarse. Si la aplicación de la pastilla no es la adecuada, no la adapten. Si el cliente la adapta y nosotros encontramos que no es la que era para el vehículo, pues obviamente no va a tener ningún cumplimiento de una garantía. Eso aplica para las pastillas mexicanas, españolas, brasileras. Por eso, cada pastilla tiene una codificación. La recomendación en cuanto al mantenimiento, la limpieza, calipers, los cilindros, que son básicamente procesos que se deberían hacer siempre que hagamos la intervención en el sistema de frenos. Desgastes irregulares que pueden llevar básicamente a cristalización de los materiales, que se dan básicamente porque no hicimos un mantenimiento correcto, porque no cambiamos el líquido. Por eso la importancia que debemos tener al recomendar cuando nos compren nuestro producto. Señor, cambie las pastillas, pero cambie el líquido de frenos. ¿Por qué cambiar el líquido de frenos? Ya lo vamos a ver también. Nuestras pastillas tienen un valor agregado, finalmente, y es que hay muchas marcas en el mercado, como ustedes saben, pero solo nuestro producto, cuando proviene de España o México, tiene la línea de accesorios completa, a diferencia de otros productos. En el segmento de Brasil, con nuestra pastilla brasilera, no trae la línea de accesorios, pero tiene un muy buen performance. El tema del costo también es un valor agregado que tiene la pastilla brasilera. Es para otro segmento, es para otro tipo de cliente que yo sé que ustedes conocen muy bien. Nos metemos ahí al tema de los líquidos. Ustedes van pensando ahí o van indicándole a Andrea las preguntas a través de chat o lo que ustedes vean más fácil para poderlas aclarar. Nosotros manejamos líquido de frenos de DOT3, 4 y 5.1. El tema de los líquidos es supremamente crítico a la hora de tener una eficiencia en el sistema de frenos. El líquido tiene unas
características importantes que debemos siempre conocer a la hora de recomendar cuando hagamos la compra o cuando vayamos a hacer la instalación de las pastillas. En el sistema de frenos, básicamente en un vehículo, tiene varios aspectos supremamente críticos. La transmisión de fuerza es básicamente el fluido hidráulico que transmite la presión ejercida sobre el pedal del freno hacia los cilindros. Es decir, esa fuerza mecánica que les mencionaba al inicio llega a la bomba, la multiplica, va a través de los ductos, cañerías o mangueras y llega al cilindro de la motaza. ¿Para qué? Para ejercer presión sobre la pastilla y poder detener el vehículo. Entonces, la fuerza de transmisión, la resistencia a la temperatura. Durante el frenado también les comentaba sobre el sistema de frenado, se genera alta temperatura, ¿producto de qué? De la fricción. Si el líquido no tiene la capacidad para poder ejercer la suficiente presión, el líquido lo que nos va a hacer es empezar a hervir. ¿Qué significa eso? Que baja la eficiencia, nos podemos quedar sin frenos y podemos generar un accidente. Por eso el líquido tiene una característica importante y es que es un compuesto higroscópico. ¿Qué significa higroscópico? Que quiere humedad del medio ambiente. El líquido se debe cambiar mínimo cada año o cada vez que hagamos la sustitución de las pastillas. No completar los niveles. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es bajar un indicador de desgaste de la pastilla. Los líquidos, como les mencionaba, tenemos entonces factores importantes, ya les explicaba: la transmisión de fuerza, resistencia a la temperatura y la prevención de la corrosión. Es un compuesto higroscópico, adquiere humedad del medio ambiente. Si no se cambia paulatinamente, ¿qué va a pasar? La temperatura me va a generar gases. Luego esos gases se van a condensar, se mezclan con el fluido y me va a generar problemas de oxidación y baja eficiencia en el sistema de frenos. Entonces, por eso es importante cambiar el líquido cuando realicemos la sustitución de las pastillas. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Alguna inquietud? ¿No alcanza a escuchar? Sí, claro. Ok, perfecto. La presentación. Ustedes ya también me mencionó, Andrea, que tienen el líquido de frenos. Nosotros tenemos, como les mencionaba, 3 tipos de líquido: el DOT3, el 4 y el 5.1. En Colombia, hoy en día tenemos 3 y 4. ¿Qué presentaciones manejamos? De 200 mililitros, de 500. Tengo entendido que en este momento ustedes adquirieron el de 200 mililitros, presentación DOT3. Ese DOT3 viene en un empaque plástico, como el que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento. Es presentación de 200 mililitros y presentación de 500 mililitros, como la que ustedes están viendo en su pantalla y a través de la cámara que están observando en este momento. Entonces, esa es la presentación o las presentaciones que tenemos hoy en día en nuestro mercado. Los productos como tal, como les mencionaba, están certificados. Todos los productos del sistema de frenos hoy en Colombia están regidos bajo el reglamento técnico del sistema de frenos. Todos deben estar certificados. A pesar de que tengamos certificaciones internacionales, se debe hacer un proceso adicional con algún ente que esté dentro de la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Entre ellos van a encontrar SGS, Varitas y Contec y otros 2 más que existen en el mercado. Ante ellos se hace un proceso de certificación adicional y eso nos permite a nosotros hacer el proceso de comercialización y venta en territorio nacional. Entonces, cuando tenemos el líquido, acá básicamente debe funcionar ¿para qué? Para mejorar la eficiencia en el frenado. Si nosotros no hacemos la sustitución del líquido, generamos problemas en el sistema de accionamiento porque hay lodos, porque hay degradación y eso me puede generar un preaccionamiento en el sistema de frenos. ¿Qué es un preaccionamiento? Que la mordaza, el cilindro de la mordaza me genera presión sobre la pastilla, pero no retorna. Al no retornar, esa pastilla me va a generar continuamente fricción, lo que me genera aumento de temperatura y un desgaste irregular adicional
o sumado a que puede quería generar grabar. acristalamiento del material. Cuando hay acristalamiento del material, lo que va a generar son niveles de ruido. ¿Qué características tiene el líquido de frenos? Debe tener básicamente la estabilidad térmica, el punto de ebullición, la viscosidad y la lubricidad. ¿Cada cuánto? Se debe cambiar mínimo cada año. Cada año ese líquido pierde una eficiencia del 10%. Y eso no aplica solo para los vehículos, sino aplica también para las motocicletas. Entonces es importante tener presente que cuando cambiemos las pastillas, hagamos la sustitución completa, no rellenar el depósito, cambiar en su totalidad el líquido de frenos. Eso es lo que le va a garantizar básicamente es eficiencia en la frenada. ¿Cuáles son las principales características? Pues básicamente, como les mencionaba, siempre es manejar un punto de ebullición mínimo, es decir, que no empiece a arder porque va a bajar la eficiencia en los niveles de frenado. Ese punto de ebullición mínima nos puede ayudar básicamente a evitar que absorba mayor temperatura. Tiene unas funcionalidades o unas características importantes el fluido, que es básicamente generar lubricación en el sistema, absorber calor y mantener la transmisión de presión, ser compatible con los componentes metálicos, por eso se debe colocar un líquido de buena calidad que no me ataque los sellos, porque puede ser, en los mayores casos, el líquido genera una reacción química con los cauchos, que básicamente están fabricados de un material que se llama SBR o en otros casos EPDM. Y básicamente lo que hacen es proteger el sistema contra la corrosión. El DO3, que es el que ustedes tienen hoy en día, maneja un punto de ebullición de 205 grados. ¿Qué significa eso? Que después de esa temperatura puede llegar a empezar a hervir, lo que puede generar problemas en el sistema de frenos. El grado 4 maneja un punto Ahí ya tengo una complicación. y el 5.1 de 260. Porque KTC ¿Cuál es la llega la presentación próxima semana. del grado 3? Yo La no de me puedo color llevar negro, con ya esta. sea de 500 o de 200 mililitros. ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es el DOT4? ¿Cómo se identifica? Esta es la Hoy hay cierre, hay presentación precierre. Hoy todo sale del facturado. DOT4. Este es de Me llega 200 otra vez. mililitros, pero también tenemos la No, presentación marica, de la 500. otra. O sea, Juan, Y el toca DOT hacer 5.1, esta es la presentación de mañana, 500 mililitros, también todos tenemos menos presentación de 200 mililitros. En el caso KTC, específico del 5.1 no lo tenemos acá disponible en nuestra bodega pero debería en importar Farmacéutica. que debería el Solo martes. tenemos presentación Pero entonces cambiar esa DOT3 mercancía. y No, hijo, les tengo que ir DOT4 con esa mercancía. para tenerlo presente. No, Juan, mañana. Wilmar, buenas, hablas con Leonardo de Barranquilla, qué pena, una pregunta. Mañana es el primer Dale, día. Leonardo, buenos días. En caso dado que, por ejemplo, un cliente haga Lo que cambio de puedo hacer pastilla es yo llevarme y se da, cambio de pastilla, duró una semana, 2 semanas, él puede cambiar líquido de freno mañana hay que imprimir después, todo. Pues, o eso lo tiene que hacer enseguida si no lo hizo. porque la mercancía- Ok, lo ideal, Leonardo, siempre es hacer un cambio de líquido cuando hagamos la sustitución de la pastilla. Pero si en un caso fortuito él no pudo hacerlo en su momento, sí, lo ideal es que a los 10 o a la semana o el tiempo menor que pueda, lo realice ese cambio o la sustitución. No completar. Y más, si tú estás en la costa, tú sabes que las temperaturas y los niveles de humedad son mayores. Entonces, el líquido tiende a ganar mayor grado de humedad. 222, Por consiguiente, la eficiencia del sistema de frenos se va reduciendo. Entonces, la recomendación es hacer la sustitución del líquido cada vez que hagamos la sustitución de pastillas, sumado a la revisión del tema de los discos, ¿no? Ok, listo, muchas gracias. Ok. El líquido de frenos que nosotros tenemos y que comercializamos en Colombia no es fabricado a bases sintéticas. Ve, dice que es una Existen chicharra. líquidos de Ahí te frenos envié la minerales. foto de la Líquidos descripción. minerales son básicamente utilizados para otro tipo de componentes o de maquinaria. Para la línea mijo, ¿y vino automotriz ñañel? solo utilizamos el fluido sintético, que es el que manejamos nosotros con el líquido de frenos CRW. Presentación de 200, de 500, líquido de DOT3 o de DOT4. Allí se hacen pruebas también, al igual que como las pastillas y cada uno de los componentes que utilizamos, se hacen pruebas de laboratorio, se hacen pruebas del contenido de agua, medición de viscosidad a temperaturas inferiores a los 40 grados o por encima de los 100 grados. Se verifica
el efecto que produce en los cauchos. ¿Por qué el caucho? Porque va a tener contacto directamente con los sellos, tanto de los cilindros, del cilindro maestro o del cilindro auxiliar. La corrosión, ¿qué tanto es la resistencia al tema de corrosión o la oxidación? Al punto de ebullición, por eso cada líquido, el 3 está el punto de ebullición de 205, el 4 de 230 y el 5.1 de 260. Sumado a eso, se hacen pruebas de evaluación de los moldes de falla para verificar cuándo puede ser un tema crítico o por qué puede llegar a fallar un componente, que tal cuando tiene relación al tema del líquido de frenos. Se hacen pruebas a los diferentes componentes que trabajan con líquido de frenos, en este caso los cilindros, y eso se hace básicamente a través de ciclos de funcionamiento para determinar cuál es el comportamiento de los sellos y de cada uno de los elementos que trabajan mancomunadamente con el líquido, como el caso de los cilindros maestros y los cilindros de rueda. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un líquido o dejamos de cambiar el líquido, hay unos desgastes irregulares, por eso acá está señalizado, tanto en el cilindro, se amplía el diámetro interno del cilindro y eso obviamente me va a generar un desgaste permitiendo la fuga del fluido, bajando la eficiencia en el sistema de frenos y posiblemente generando un accidente. Por eso la recomendación, señores, es siempre que hagamos la sustitución de pastillas, cambiamos el líquido. Sumado a que el factor contaminación en nuestro mercado es muy alto. Cuando hablo de contaminación me refiero al líquido de frenos, al depósito. La gente normalmente no tiene la cultura o hemos quedado con culturas muy retrasadas de no hacer la sustitución completa del líquido, sino completar el nivel. Al completar el nivel, pues no sabemos el estado del líquido, la degradación, ya el punto de ebullición puede ser muy bajo y lo que hacemos es que cuando purguemos el sistema, cuando cambiemos pastillas y purgamos el sistema, que ese líquido que está contaminado y que la contaminación normalmente se alberga en la parte baja del depósito, pues es la primera que va a llegar a los cilindros principales o auxiliar o al cilindro de rueda. Y en los casos más críticos me pueden llegar a generar daños en los módulos ABS. Entonces, por eso la recomendación siempre es cambio de pastillas, cambio líquido completo. Allí se hacen, como les mencionaba, diferentes ciclos de verificación. Las normas bajo las cuales nosotros fabricamos los líquidos de frenos son la NBR y la 9192. La que siempre le van a preguntar a ustedes como comerciales van a ser que si tenemos la SAE. Sí, nosotros trabajamos bajo la norma SAE, la 1703 y la 1704. También trabajamos con otra norma que se llama la FESS, la 116, la ISO 16949, la certificación INESO, que es la brasilera, y el Instituto Argentino de Normalización, que es el INAM, sumado a la certificación del reglamento técnico en Colombia. Entonces el producto como tal está certificado, sabemos que funciona muy bien, pero que la recomendación siempre es cambiamos pastillas, revisamos discos, revisamos mordaza y cambiamos líquido de frenos. No completar ese tipo de práctica, pues básicamente lo que nos traen es una baja eficiencia en el sistema de frenos, desgastes irregulares, en muchos casos también en las pastillas, porque los cilindros probablemente quedan pegados, no retornan y eso hace que una pastilla se gaste irregularmente. Este diagrama hace referencia básicamente al TOR de agua, que es básicamente los niveles de eficiencia que se van perdiendo cada vez que el líquido gana humedad. Por eso la recomendación es que cada año, mínimo cada año, hacer la sustitución del líquido o, si cambiamos pastillas, hacer la sustitución del líquido. ¿Qué características tiene el producto? Elevada temperatura del punto de ebullición, baja viscosidad y está obviamente más que certificado bajo las normas que les mencionaba hace un momento. ¿Qué ventajas? Demora para hervir por el punto de ebullición alto, mayor agilidad en el tiempo de frenado, es decir, mejoramos el performance de eficiencia en frenado, garantía de calidad, porque es un producto que entregamos nosotros como compañía y como fabricantes. Beneficios, frenado seguro, mejor distancia de frenado porque la reducimos y mayor seguridad hacia el conductor. Eso es básicamente las características que tiene el producto, sumado a la recomendación. Y esto es muy importante que sean ustedes incisivos a la hora de comercializar, a la hora de recomendar. Ustedes cambian las pastillas, cambian el líquido, lo que van a mejorar es la eficiencia y la seguridad
de ustedes como conductores o pasajeros porque sus frenos funcionan correctamente. Acá para culminar, las preguntas que ustedes tengan, con el mayor gusto, si no alcanzamos, se las trasladan a Andrea, Andrea me las va a trasladar, las vamos a aclarar, o si se requiere algún espacio adicional, muy seguramente lo vamos a necesitar para el manejo del catálogo, lo vamos a hacer ya, obviamente programado a través de Andrea. Para finalizar, les quiero hacer una invitación. El Grupo ZF tiene un programa de capacitación online que se llama Pro Amigo. Antiguamente se llamaba Más Mecánico. Hoy en día se llama Pro Amigo y tiene unos beneficios importantes. ¿En cuanto a qué? A temas de capacitación. Esa plataforma cuenta con cursos muy cortos, entre 7 y 10 minutos, de diferentes temas. Allí vamos a encontrar frenos, dirección, embrague, suspensión. Tenemos varios cursos. Esos cursos van a ser, cada día van a ser mayores para que tengamos un paquete robusto de capacitación. ¿Cuál es la forma de poder acceder a ese programa que tiene el Grupo ZF? Muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es loguearse a través de estos códigos que tenemos en pantalla. Ustedes colocan ahí su inscripción, su nombre, su correo. Sí, están viendo en mi pantalla los códigos QR. No, señor. Va, ¿qué pasó? Deme un segundito, revisamos acá. O sea, para mí no es como vuelvo a decir. Yo no, o sea, yo Me voy a tener que salir. ¿cómo vamos a disfrazar una figura, un gasto? O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Para mí ella existía en la nómina, Mayor la acá. nómina, pero le pagaba a Andrés. Entonces déjame un Pero segundo. ella era una empleada y se sabía que los gastos eran de Andrés. Ahí. A ella. A ella. Exacto, claro, y ahí como queda ese Ahí Ahí ya. sí ya. no, Ok. porque como tú ahora A través de esos códigos QR. y entonces como No sé qué es lo que pasa, no sé si. pues, Pero no se ve grande. Acá yo sí lo puedo ver grande en mi pantalla. lo único que nosotros hicimos Es muy fácil, lo único que deben hacer es una inscripción, como les mencionaba, colocar sus datos, su nombre completo, el teléfono y algunos datos importantes ahí, hacer el curso que ustedes deseen. Si superan unas preguntas que les hacen después de terminar ese curso, básicamente les va a llegar un certificado a vuelta de correo del programa Más Mecánico, del programa Pro Amigo. Entonces es importante que lo tengan presente, De los que lo productos pueden nuevos. hacer, está para todos los niveles, desde el mecánico hasta el técnico. No tiene ningún costo y esto es supremamente importante también tenerlo presente. Es como nos gusta a todos, gratis. Solo tener las ganas La de hacer EPS no el paga curso. EPS como para nada. No sé si tengamos No paga alguna EPS para duda nada, con porque el uno mayor necesita una gusto. cita, necesita una La cita, para otra aclaramos. cita, para otra cita, para otra cita. Yo pensé que primero del médico general para que la manden un Sí, especialista. para todo. Claro, métase la contabilidad de Parral y Mucha saque pereza algo que eso. ya- Por aparte no tenés. Sí, no, yo particular todo. Particular, porque Muchachos, ¿no hay dudas? necesita una cita y hay que pedir cita para otra cita, mandar unos No, exámenes. lo que Y importa entonces hay que pedir cita para los exámenes. Cita general, Sí, cita para los sí. exámenes. No, sí. Vale, muchísimas gracias por la atención y entonces nos vemos pronto. Muchas gracias. Listo, gracias Andre, gracias Wilman, espero estén muy bien. Y pues los chicos, si tienen alguna duda, pues en el transcurso de la semana o así me van escribiendo o escriben en el grupo de TRW que Andre pues siempre nos brinda soluciones inmediatas. Espero pues la capacitación haya sido de mucha ayuda, quedó grabada. Entonces el que la requiera por favor me indique, igual la va a subir a YouTube y les envío el link pues para que tengan acceso a ella y nada, que tengan buenas ventas y feliz precierre, que les vaya bien. Gracias, Julio. Yo te llamo, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No está ocupado?